verdad. Todos juntos vamos a dar inicio a este culto de enseñanza, amados hermanos, donde el objetivo es analizar la palabra del Señor todos juntos y de alguna manera aprender de ella, porque es la que nos guía, nos señala el camino correcto, la forma, hermanos, que está dentro del plan del Señor. Bendito sea su nombre. Nosotros que queremos movernos en su voluntad, es necesario escuchar la palabra, la instrucción del Dios del cielo. Después de saludarle, les voy a pedir que vayamos a las Escrituras, Romanos capítulo 12, para la gloria de nuestro Dios. Bendito y adorado el Todopoderoso. Aleluya. El salmista dijo: este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y eso es en este día. La misericordia del Señor ha sido con nosotros. Romanos capítulo 12. Los versículos 4 hasta el 8. Le damos lectura a la santa palabra del Señor, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oramos al Dios del cielo. Padre, le damos gracias en esta mañana, oh Dios, por esta poderosa palabra que hemos leído, oh Dios amado, donde es una porción muy maravillosa, Dios mío, en relación a la instrucción de su pueblo, oh Dios. Le adoramos, le bendecimos, exaltamos su nombre, pedimos una vez más su favor y su misericordia, Dios del cielo, cúbrenos de poder y de bendición, de conocimiento de lo alto, oh Dios. Estamos, Dios mío, analizando su palabra. Denos el conocimiento para poder acatar, Señor. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, oh Dios. Gloria sea al Señor. Hemos estado analizando, hermano, algunos ministerios que registra la palabra del Señor. En algún tiempo atrás también estuvimos enseñando acerca de los 9 dones del Espíritu Santo, que son meramente, directamente del Espíritu Santo, que son para edificación de la iglesia. Enseñamos los 5 ministerios, que son ministerios aparte. No dones, sino ministerios, y los que ejercen ministerios reciben dones. Gloria al Señor. Ahora vamos, hermanos, a ver otra serie de dones. Bendito sea el Señor. En esta oportunidad vamos a analizar los dones de gracia. Aleluya. O dones naturales, se les conoce, gloria a Dios. Que obviamente el Espíritu Santo está involucrado indirectamente. Es una especie de escala. Los dones del Espíritu son los que encabezan la lista y son directamente ejecutados por Dios, el Espíritu Santo.
Luego siguen los ministerios que Dios llamó elementos humanos con el fin de darle forma al cuerpo de Cristo, es decir, a las instrucciones y al actuar de la iglesia en el presente. Y vienen luego estos dones de gracia, dones naturales que Dios dotó a todos en general, tanto ministros como pueblos en general. Nadie se queda fuera de los dones de gracia, de los dones naturales, que son los que vamos a analizar en esta mañana. Una hermosa enseñanza, bendito y adorado el Todopoderoso, basado en el texto que hemos leído en esta mañana. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria. La palabra dones, hermano, viene de la expresión griega charisma, que quiere decir dádiva, mostrar benevolencia, don, un beneficio no merecido. Gloria al Señor. Y nos da a entender esta última de que si nosotros hemos recibido algo del Señor, no es porque lo merezcamos, es porque Él en su gran misericordia, hermanos, nos observó, nos dotó y a Él le ha placido usar de la manera que Él quiere, como Él quiere. Alabado y bendecido el Señor. Un don, un beneficio no merecido. Se define así la palabra charisma, que es la que se traduce dones, y es la que se utiliza aquí en Romanos 12, que hemos leído todos juntos. Gloria sea al Señor. También el Señor dice que estos dones son irrevocables. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta expresión, hermanos, nos da a entender algunas cosas. En el poco caminar que tengo en el Evangelio, he observado algunas personas que han sido muy serviciales en relación a la obra del Señor. Y por las encrucijadas que pone el maligno, o por cosas de descuido humano, muchas veces se alejan, dan la espalda al Señor y eventualmente regresan, y aquel servicio que tiene continúa en ellos. Algunos son predicadores y cuando regresan continúan predicando la palabra del Señor y Dios les sigue usando. Algo inexplicable, algo, hermanos, que se mide conforme a la mente de Dios y no a la mente humana. Nosotros muchas veces no entendemos algunas cosas porque juzgamos según nuestro propio raciocinio. Pero la respuesta a todos estos acontecimientos que quizás los vemos anormales según nuestro concepto humano está aquí en Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama al hombre, no lo llama el hombre, lo llama Dios, y el llamamiento de Dios es completo, amados hermanos. Esto no significa que por el hecho de que yo sea llamado o porque usted sea llamada, ya obtuvo la salvación. No, estamos hablando de dones, de una especie de ejecutar actividades en beneficio de la obra del Señor. La Biblia testifica de que al que Dios llama, hermanos, ese llamado es irrevocable. Bendito sea el Señor. Aleluya. Algunos han tratado de tergiversar este pasaje y lo aplican en el hecho de que la salvación también es un regalo de Dios. Dice: por gracia sois salvos, no por nosotros mismos, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y aquí acomodan la doctrina de salvos siempre salvos. Ellos dicen de que en realidad si alguien es salvo en Cristo ya no pierde la salvación, cosa que, hermanos, bueno, nosotros no lo observamos de esa manera, bendito sea el Señor, sino que yo, a mi conocimiento, hermanos, entiendo que los dones son irrevocables en relación al llamado del servicio del Señor, los diferentes dones. Pero el don de la salvación es el don que encabeza todos los dones, porque ese don es especial y a medirlo
y ponerlo en la misma medida de los demás, no se observa correctamente esa interpretación y el contexto a este pasaje antes leído. Gloria sea al Señor. Entonces, pero el resto de los dones son irrevocables. Es lo que estamos diciendo en esta mañana. Hay dones, ministerios y operaciones, pero todas vienen del mismo ser, y es Dios, el Espíritu Santo. Aleluya. 1 Corintios capítulo 12, del versículo 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Bendito sea el Señor. Yo entiendo, amados hermanos, a la luz de la palabra, que todos estos dones, ya sea de la índole que sea, empezando desde los más altos, que son los dones que directamente están conectados con el Espíritu, hasta los dones que de alguna manera el Espíritu motiva al hombre y a la mujer a esforzarse y a ejecutar obras en beneficio de la obra. Todos, en este caso último, son ejecutados indirectamente, pero el actor que motiva al ser humano es Dios, el Espíritu Santo. Alabado y bendecido el Señor. Pudiéramos calificar entonces los dones del Espíritu en escalas, unos directos, otros indirectamente guiados por el Espíritu Santo. Las fracciones o las frases que hoy vamos a analizar están, hermanos, dirigidos por el Espíritu Santo de una manera indirecta. Bendito sea el Señor. Así que todos vienen del Espíritu, según 1 Corintios 12, 4 al 7, que acabamos de leer. Ahora, la responsabilidad del creyente es ministrar el don que ha recibido del Dios del cielo. No anhelar, hermanos, ni dones ni ministerios que no hemos recibido, porque hoy en día está en su florecer el hecho de que quizás Dios llama a alguien al evangelismo, por decir algo, pero la persona quiere ser pastor, quiere ser ministro, quiere ejercer un ministerio en el cual Dios no le ha llamado, y ahí entramos en conflicto. Ahí se ve el hombre y la mujer en contrariedad a la voluntad de la palabra del Señor. Pero ¿cuál es el consejo santo que nos presenta Dios a través de su palabra? Que cada uno ministremos conforme Dios nos ha dado. Conforme lo que usted ha recibido, el regalo que Dios le ha dado, que se traduce como don, el carisma que Dios nos ha otorgado. Primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 10, ahí nos da el consejo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué pasaje tan claro, que nos da a entender que yo no puedo anhelar, hermanos. Bueno, sí puedo anhelar. Pablo dice que procuremos los mejores dones, desde los que son más sublimes hasta algunos que se pudieran observar como sencillos, pero son de mucho valor. Sí podemos anhelar, pero si no lo hemos recibido nosotros, nuestra responsabilidad es ministrar el don que hemos recibido conforme a la multigracia del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Aleluya. Entendemos el concepto, hermano. Cada quien lo usa de la manera como Dios quiere. Bendito y adorado el Señor. Entramos a lo que son los dones de gracia, o llamados también dones naturales. En primer lugar leemos el versículo 6, me parece.
Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. La profecía. Este don de la profecía, amados hermanos, es uno de los dones más difíciles de explicar, decíamos cuando enseñábamos los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque tiene diferentes escalas, diferentes facetas, y si lo hacemos de una sola manera quizás no entendamos, no quedamos claros, y quizás en vez de ayudar al conocimiento tendamos a confundir. Por eso se enseña por etapas, bendito sea el Señor. Hablábamos que los profetas de oficio, en la jerarquía que Dios ha preestablecido, los profetas encaminan la lista de los profetas, gloria sea al Señor, y profetizaron hasta Juan. Y luego, en segundo lugar, está el don de la profecía, aquellos que predicen el futuro, aquellos que Dios utiliza de una manera extraordinaria y nos advierte de cosas que nosotros desconocemos. El don de la profecía que está vigente en sus vasos que Dios ha llamado en estos días. Pero en tercer lugar, hay una especie de profeta que no se relaciona directamente con el Espíritu. Y esta es la parte, hermanos, importante a analizar. Y si usted presenta apologética, que es defensa de su fe en relación que alguien le exige, que le diga que usted tiene que presentar por qué cree, por qué actúa, cómo actúa, es importante conocer, hermanos, las diferentes etapas de la palabra del Señor, bendito sea su nombre. Vamos a examinar en esta mañana como primer lugar apareciendo la profecía en el listado de los dones, hermanos, de gracia o naturales, que son ejecutados indirectamente por el Espíritu Santo. La profecía tiene, hermanos, bueno, la expresión griega profeteia, casi parecida, gloria a Dios, que tiene muchos elementos como función, pero son tres los que sobresalen a la función de la profecía. Y estos se encuentran en el 1 de Corintios, capítulo 14 y el versículo 3. Las Sagradas Escrituras nos contestan ahí la función de lo que es la profecía. Gloria al Señor. Dice ahí, pero el que profetiza habla a los hombres para. Y ahí van los tres elementos que antes hemos hablado. Número uno, edificación. La profecía tiene como función la edificación. Número dos, exhortación. La profecía tiene como función la exhortación. Y por último, consolación. Es el tercer elemento presentado por el registro sagrado de la palabra del Señor en relación a la función de la profecía. Bendito sea el Señor. Ahora entramos en el punto, ¿cómo podemos profetizar? Que sería la pregunta, hermanos, la pregunta céntrica en este caso. ¿De qué manera se considera, según la Biblia, no según lo que me enseñaron o lo que yo creo, lo que pudiera ser, o hermanos, pensamientos humanos quedan fuera de este concepto que está basado en lo que son los escritos sagrados de la palabra del Señor? ¿Cuándo es considerado que una persona está profetizando? Vamos a presentar por lo menos tres ejemplos en los que podemos profetizar sin estar directamente conectados, hermanos, como es el don de la profecía, que es totalmente diferente. Pero en el lenguaje bíblico se considera profecía cuando ejecutamos, hermanos, algunas acciones que la Biblia llama santo. Quizás solamente el bautismo por las aguas y quizás el Espíritu Santo y fuego, que es la purificación, la santificación del vaso, y Dios el resto le utiliza de una manera extraordinaria. En primer lugar,
Se considera que una persona está profetizando cuando predicamos la palabra del Señor. Todos los que tienen el don de la profecía profetizan y eventos del futuro. Pero no todos los que predicamos tenemos don de profecía. Me explico. Pero cuando predicamos en el altar estamos profetizando y Dios está dirigiendo de una manera indirecta, pero la conexión es la misma. Bendito sea el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que está diciendo el apóstol Pedro en su carta universal es de que yo no soy profeta, ni tampoco tengo el don de la profecía. Como predicador me pongo como ejemplo. Sin embargo, tenemos en términos generales la palabra profética más segura, en la cual está involucrado el profeta Moisés, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores. Todos ellos eran profetas genuinos de primera clase, profetas de oficio, que escribieron, hermanos, y hablaron por palabra del Señor, y sus registros aparecen en este libro. ¿Me explico? Tenemos la palabra. Nosotros los predicadores no somos profetas. Sin embargo, tenemos la palabra profética más segura que algunas profecías de los que tienen don y a veces se descuidan, gloria a Dios, y no se cumple lo que profetizan. Pero lo que tenemos aquí, esto sí se cumple. La palabra profética más segura. Y cuando yo me paro desde un altar y leo una porción del profeta, hermanos, estoy profetizando o usando la profecía, la que Dios usó a este hombre milenios atrás. Pero la palabra del Señor es viva y eficaz. En el presente cobra vida. Un domingo como hoy cobra vida y viene a darle vida a los que la oyen, y mayormente a aquellos que toman a bien obedecer la voz de Dios. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria. Entonces este es considerado parcialmente la profecía como, hermanos, un don de gracia, no del Espíritu directamente como el profeta, como el don de la profecía, sino indirectamente. Es un don de gracia o un don natural. Profetizamos y muchas veces no nos hemos dado cuenta. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1:21. Porque ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como que alguien ponga en tela de juicio la Biblia y diga que no es palabra de Dios. Ninguna fue traída por voluntad humana. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y los predicadores usamos sencillamente la inspiración que el Espíritu Santo obró en ellos en el pasado, lo traemos al presente, y la palabra cobra vida en este lugar y en los lugares que se presentan los siervos del Dios viviente. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria. Número 2. Estamos viendo cuándo es considerado que una persona está profetizando. Se profetiza cuando una persona tiene una especie de poesía, que es poeta, y emana alabanza a Dios a través de bellas expresiones acompañadas por instrumentos musicales, según la palabra del Señor. Esto, hermanos, se combina de una manera con la adoración a Dios, que quiere decir cuando usted viene de rodillas y comienza a emanar palabras que salen desde su corazón y van directamente a exaltar el poderoso nombre del Señor,
de alguna manera indirectamente se considera que usted está profetizando porque está, hermano, exaltando, glorificando en el elemento que se llama adoración al Dios del cielo. Bendito sea su nombre. La Biblia dice, Éxodo capítulo 15 y el versículo 20 y 21. En el caso de María, la hermana de Aarón profetizó en esta acción. Dice ahí, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, un instrumento musical, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, aquí va la profecía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Alabado y bendecido el Señor. Estamos viendo que estaban haciendo una especie de áximo de gracia. Habían cruzado el Mar Rojo y Dios les había dado una victoria haciéndole pasar a todo el pueblo en medio del mar como por tierra seca. Y al llegar a la otra orilla es donde María expresa estas palabras poéticas de alabanza al Señor, y con ella muchas mujeres tomaron un instrumento y decían cantar a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Era una expresión que ya pertenecía al pasado. No es una profecía conectada al futuro, sino está, hermano, dando los méritos María al Señor. Y por eso es calificada como profetisa, que es el nombre del profeta en el sexo femenino. Al varón se le conoce como profeta, a la hermana como profetisa, según el lenguaje bíblico. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, también en las Escrituras aparecen otros ejemplos. Jueces capítulo 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa. ¿Por qué se le daba el título a Débora que era una profetisa? Si profetiza, es decir, como quien dice Débora, la profeta, pudiéramos decir en el tiempo presente. Era, hermano, porque tenía esta gracia de la poesía. Cuando Débora abría su boca en adoración al Dios del cielo, hermanos, llamaba la atención de las multitudes, y también Dios escuchaba las expresiones, la oración de Débora. Gloria sea al Señor. Jueces capítulo 5. Usted en casa puede leer todo el capítulo, que es cómo Débora abría su boca en adoración al Dios del cielo. Pero vamos a leer el versículo 3 para tomar como ejemplo cómo emanaba la alabanza al Señor de la boca de Débora, y por eso era considerada profetisa, al igual que María, hermana de Aarón. Dijo Débora: oíd reyes, escuchad, oh príncipe. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Y comienza a extenderse de una manera tremenda. Los labios de Débora exaltaban el nombre del Señor a través de, hermanos, la poesía, lo que sentía en su corazón de poner en alto el nombre de nuestro Dios por las victorias, porque ella era, hermano, la que gobernaba, o la jueza de Israel en esa época. Bendito sea el Señor. Ese es el segundo concepto. O sea que muchas veces, hermanos, conociendo o ignorando cuando venimos, o cuando usted quizás en su aposento comienza a adorar a Dios, es probable que Dios le haya dado la gracia de exaltar su nombre, y ahí profetiza en lo oculto o en lo público, según el concepto que estamos observando. Bendito sea el Señor. Bueno, lo dejamos ahí. Un poeta, alguien que exalta al Señor, se considera que profetiza. Número 3,
Se profetiza cuando una persona hace sonar bellas notas musicales, cuya dedicación es adorar a Dios con instrumentos musicales. Estamos viendo la parte que no está relacionada directa con el don de la profecía, pero según el lenguaje bíblico se considera que alguien está profetizando. ¿Cuál es este que estamos observando? Un sonido acústico. Estos aparatitos que se ven aquí, esto, hermano, es consagrado para el Señor si lo hacemos de la manera correcta. El problema que se está dando en el presente hoy en día es que muchos lo hacen por fama, lo hacen porque quieren competir con el otro músico, quieren ser mejor unos que otros, y eso es bueno, querer ser mejor cada día, pero hacerlo para el Señor, no ser mejor, no ver rivalidad entre hermanos. Ahí entraríamos en un concepto erróneo, gloria al Señor. Pero cuando alguien, hermano, se santifica y dice: yo soy músico para la orquesta que adoramos al Señor, y ensaya y dedica tiempo y se presenta en este lugar con el fin de dar un sonido, una melodía agradable para acompañar las voces de la congregación, según la Biblia, de esa manera se profetiza. Gloria sea al Señor. Está profetizando cuando lo hace de la manera correctamente. Es bonito, hermanos, cuando uno ve. Yo no tengo mucha experiencia en relación a la música, pero he visto muchos elementos que Dios los usa en los altares tremendamente, desde bien pequeños Dios los usa. Una congregación que visité por aquí el otro día, hermana Marina la conoce, unos niños, hermanos, como de unos 10 años, 12 quizás. Qué tremendos músicos esos jóvenes, gloria al Señor. Entonces yo me quedé admirado esa vez que estuve por ahí. Entonces, hermano, me vino a la mente este pasaje: cuando le damos sonido al instrumento, amados hermanos. De hecho, en ese lugar, cuando alguien está predicando, hay un fondo con el piano. Hermano Ariel hacía eso antes, gloria al Señor. Se ha desconectado esa función, pero hermanos, un fondo dándole cuando el predicador está exponiendo. Eso se llama profetizar según el concepto bíblico. Darle sonido a los instrumentos musicales. Gloria sea al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 25 y el versículo 1. Está relacionada con los grandes salmistas como Asaf, como Enán, hombres de Dios y sus hijos que profetizaban a través de los instrumentos musicales. Gloria sea al Señor. Primera de Crónicas 25:1 dice: asimismo David, está involucrado David también, y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de ¿quién? De Asaf. ¿Quién es Asaf? Un escritor de 12 salmos en la palabra del Señor. Los hijos de Asaf fueron apartados para dicho ministerio. Y de Enán. Enán escribió un solo salmo, el Salmo 88. Y de Jedutum. ¿Para qué? Para que profetizasen ¿con qué? Con arpas, salterios y címbalos. El número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Es considerado un ministerio. Eran hombres idóneos, o sea, personas entregadas, santificadas, cuya función y dedicación era darle sonidos hermosos. Quizás usaban gran parte de su tiempo para exaltar el nombre de nuestro Dios como melodía. Entonces este es el tercer concepto que según la Biblia nos presenta, hermanos, de una manera que podemos profetizar cuando ejecutamos dichas acciones relacionadas a la obra del Señor. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria. Esos 3 ejemplos quería presentar. La parte parcial de lo que es la profecía, y que por estos conceptos antes mencionados se considera que el don de la profecía es un don, hermanos, natural, o un don de gracia que está relacionado o conectado con el Espíritu indirectamente
en el sentido que hemos examinado en este momento. Gloria al Señor. Así que dejamos ahí la profecía, que es la que encabeza los dones de gracia, los dones naturales. Número 2, el don de servicio. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice el texto sagrado en el verso 7? O si de servicio en servir. Es un don. Queremos aclarar, estos dones casi no se escuchan, de hecho no los he escuchado yo, que alguien nos enseñe. Pero el servir, amados hermanos, en la obra del Señor es un don de lo alto que opera el Espíritu Santo, motiva indirectamente en la vida del creyente. Bendito sea el Señor. El don de servir es la palabra griega diaconia. Así se pronuncia, diaconia, y que se define como servicio, sirviente, socorro, ministración y distribución. Esa es la definición de la palabra diaconia, que es servir. Y esto viene del Espíritu Santo, según lo que hemos, amados hermanos, analizado o leído como fundamento en esta mañana. Bendito sea el Señor. Aleluya. En las iglesias hay muchos que se destacan en esta rama, hombres y mujeres cuyo objetivo ha sido el servicio. Yo he conocido muchos hermanos, hombres que son serviciales y dan todo por el todo porque tienen la gracia del Señor. Por eso se llaman dones de gracia o dones naturales. Aleluya. A veces los vemos poco espirituales. El hermano, decimos, quizás no ora, quizás no busca, pero el Señor le ha dado una gracia, un don de servicio que muchas veces quizás nosotros carecemos. Gloria sea al Señor. Aleluya. Así que, amados hermanos, alabados el Cordero. Hay muchos dones, hay muchas bendiciones que Dios ha dado a la iglesia con el fin de perfeccionar nuestro caminar en el Señor. Bendito sea el Señor. Glorioso Dios. Gracias. Gloria a Dios. Entonces, en la Biblia tampoco se queda exenta de elementos o personas que se destacaron por ser serviciales en tiempos bíblicos. Veamos un par de ejemplos. Lucas capítulo 10, el versículo 40. En este caso el ejemplo de... Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, dijo Marta. Gloria a Dios. María estaba cerca del maestro. Jesús le respondió que María había elegido la mejor parte, que era estar, hermano, cerca del maestro. Pero Marta trabajaba en la cocina, en la preparación, en el servicio, en la organización, etcétera, etcétera. Gloria sea al Señor. Este es un don. Esto no es que, hermano, la gente no quiera descansar o que no quiera hacer o que se inspire haciendo algo. Claro, se inspira porque Dios motiva al ser humano. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios capítulo 16 y el versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Gloria al Señor. Una carta que escribe el apóstol Pablo a los corintios, de una familia servicial en la ciudad de Acaya. La familia de Estéfanas, se llamaba el hombre de la casa, se habían dedicado completamente a servir a los santos, al servicio de los santos, a, hermano, estar dispuestos cuando los misioneros o predicadores llegaban a atenderlos, recibirlos, proveerles lo que estaba al alcance de ellos. Alabado y bendecido el Señor. Esto es, estamos viendo el don de servir, que
un don de gracia Sí, amén. Aleluya. que las Sagradas Escrituras nos presentan. Y el ejemplo de todos ellos es nuestro Maestro, el gran Maestro de maestros, el que nunca ha sido ni será superado por el ser humano. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el mayor ejemplo de cómo servir a los demás. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 13, los versículos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bendito sea el Señor. Este era Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano, estamos hablando del don de servir, del don de ministrar, del don de distribuir. Bendito sea el Señor. Un don maravilloso que el Maestro se puso como ejemplo, levantándose y comenzando a lavar los pies de los discípulos o apóstoles. Bendito sea el Señor. En nosotros ha crecido el orgullo. Nosotros quizás no nos atreviéramos a hacer dicha acción, porque muchas veces no somos humildes. Nos falta humildad, comenzando desde mi persona, amados hermanos. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Pero no es porque no veamos ejemplos en la palabra del Señor, ejemplos bien marcados, ejemplos claros que nos motivan a ser mejores cada día, a bajarnos del ego humano y tomar, hermanos, el ejemplo de humildad de nuestro Maestro, que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria. De tal manera que, amados hermanos, Dios ha levantado siempre hombres y mujeres que sirven en la obra del Señor. Otro de los ejemplos en casa de Simón, aquella mujer pecadora, María, tomó, hermanos, un frasco de nardo puro y lo trajo a los pies del Maestro. Esta se había acatado el ejemplo. Leemos ese relato glorioso, Juan capítulo 12, versículos 3 al 5. Jesús dijo que donde quiera que se predicara este evangelio se iba a hacer mención de aquella acción que hizo María en casa de Simón. Alabado y bendecido el Señor. Simón le había invitado, pero no le dio beso, no lavó sus pies, lo desatendió prácticamente. Pero María, que era vista como de los publicanos y los pecadores, hizo una acción que en esta tarde estamos haciendo mención del ejemplo de ella. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria. Juan 12, 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. No tenía toalla, pero su cabello utilizó para limpiarlo, para enjugarlo, según el texto sagrado. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí tenemos un caso, hermanos, de, pudiéramos decir, de contrariedad entre la acción de Judas y aquel ejemplo que presentaba María. Judas había sido instruido, era un discípulo, gloria a Dios, pero la mujer actuó correctamente, trayendo un presente glorioso y de mucho valor para el Maestro. Y Judas consideró que era un desperdicio, que era una pérdida de dinero y que mucha inversión en ese acto tan insignificante para Judas, pero de tanto valor para el Maestro. Alabado y bendecido el Señor. Vemos aquí el pensamiento del Dios eterno versus el pensamiento humano. Muchas veces no encaja, y eso es normal, hermanos, aún en el presente.
porque seguimos siendo humanos. Dios sigue siendo Dios y sus pensamientos siguen siendo eternos porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y muchas veces no entendemos, como en el caso de Judas. No lo decimos por juzgar a Judas, lo decimos porque fue un hecho que no encajó la acción correcta con lo que él creía. Gloria sea al Señor. Esto continúa en el presente. Pero estamos observando el don de servir. Sirvió María, servía Marta. En ese concepto, hermano, servían los hermanos de allá de Acaya. El don de servir viene del Dios del cielo, de distribuir, de repartir, de socorrer. Alabado y bendecido el Señor. Número 3, la enseñanza. Bendito sea el Señor. Está entre los dones de gracia o los dones naturales. Aunque recientemente enseñamos el ministerio que estaba como objetivo el maestro. Y el maestro presenta enseñanza en las multitudes. Gloria a Dios. Todo maestro enseña. Pero no todos los que enseñan son maestros, me explico. Todo maestro tiene como función la enseñanza, pero no todos los que enseñan son maestros, esa es una realidad. Si la analizamos, es ahí donde entra el concepto del don de gracia a través de la enseñanza, que son dos aspectos o dos características totalmente diferentes. Puede ser un hermano humilde. De hecho, se han presentado elementos o casos, hermanos, de hermanos que no saben leer, pero cuando se paran en un púlpito, Dios los usa de una manera extraordinaria. Pero es que no es Él, es el Espíritu Santo en Él que pone la gracia conforme a la necesidad del pueblo. Y aquí entra la palabra del don de enseñanza, que viene de parte de lo alto. Bendito y adorado sea su nombre. Algunas veces juzgamos o mezclamos algunos casos por falta de conocimiento, pero la Biblia es clara, presenta las diferentes etapas, cada quien, hermanos, en su etapa. Si las diferenciamos, vemos que las Sagradas Escrituras tienen todo, absolutamente todo en común. Así que los hermanos quizás no han cruzado o no tienen algún título, pero cuando se presentan y hablan de Dios, están, hermanos, en la voluntad del Señor y emanan tremendas enseñanzas que los que las escuchamos nos gozamos, nos edificamos, aprendemos, porque Dios usa al niño, al de media edad, al anciano, a la hermana, al hermano, a todos nos usa con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Aquí no hay grandes ni hay pequeños, aquí hay pueblo del Señor lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Eso es el concepto que debemos ver en términos generales. No podemos tener un mayor concepto. Yo no puedo tener un mayor concepto de mi persona, y quizás usted tampoco puede tener, si Dios lo usa o no lo usa. Tampoco puede tener su autoestima baja. Tenemos que estar, hermanos, en un nivel considerable, sabiendo que somos parte del cuerpo de Cristo y que Dios nos usa de la manera que a Él le place usar. Bendito y adorado el Cristo de la gloria. Estamos viendo el don de gracia en lo que es la parte de la enseñanza. Enseñanza viene de la palabra griega didascalia. Didascalia, que quiere decir instrucción, enseñanza, doctrina, arte de enseñar. Bendito sea el Señor. Quizás el que enseña dedica horas, hermanos, preparando su sermón, preparando la enseñanza para alimentar y no salirse de los parámetros presentados en la voluntad de Dios a través de su palabra. El arte de enseñar, la doctrina. Allá se nos había enseñado que doctrina era, hermanos, ser áspero, usar palabras fuertes, groseras muchas veces, gloria a Dios. Pero doctrina es enseñanza.
cuando ponemos como base los ejemplos bíblicos y se instruye al pueblo basado a eso. Eso es doctrina, no reprensión. Y si no andamos bien, nos reprende, por supuesto, ahí sí encaja, porque la voluntad de Dios es que andemos o nos movamos derechos, caminando en el camino correcto. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria. La exhortación, hermano, las iglesias de Macedonia, según la carta que escribe Pablo a los Corintios, era un ejemplo de exhortar. La palabra exhortar, hermano, bueno, estamos en enseñanza, gloria sea al Señor. En enseñanza, Timoteo enseñaba la palabra del Señor. Primera Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, le dijo el apóstol, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aleluya. Todos estos, excepto la lectura. La lectura es una disciplina cuando leemos la palabra del Señor, una ordenanza, escudriñar las escrituras. Pero el resto, la exhortación y la enseñanza, en lo que se iba a ocupar Timoteo, mientras tanto Pablo andaba en las misiones, hermanos, tiene mucho peso porque son dones de gracia que la iglesia los ha recibido, gloria sea al Señor. Apolo enseñaba la palabra del Señor. Y aunque Apolo era poderoso en las escrituras, era ferviente en espíritu, era elocuente, hermanos, enseñaba en relación a Dios todo, completamente todo, sin que se le quedase cosa alguna, pero ignoraba la parte del bautismo y de los dones del Espíritu, los ignoraba Apolo, aquel gran maestro. Pero habían ahí unos ancianos que no tenían título. Apolo era poderoso en las escrituras, pero los ancianos, Aquila y Priscila, conocían o tenían la experiencia, quizás tenían cana ya, un hogar. Y cuando escucharon que Apolo predicaba y en algún aspecto en relación al bautismo se quedaba corto, lo llamaron aparte y lo instruyeron, le presentaron, hermano, la parte que él no complementaba. Y entonces aquí vemos un ejemplo bien claro de alguien que sin un título puede dar tremendas enseñanzas por la experiencia, por el caminar, por la comunión que tiene con el Dios del cielo y por lo que Dios le ha revelado, se ha revelado a esa vida hasta ese momento de muchos años de caminar, gloria al Señor. Hechos capítulo 18, verso 26 al 28. En este caso Apolo, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, era en el templo de los judíos. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba, quiere decir contradecía públicamente a los judíos y demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Alabado y bendecido el Señor. Estos hombres que necesitamos, hermanos, que presenten defensa, que presenten apologética en relación a la defensa de nuestra fe. Bendito sea el Rey. Pero vemos el ejemplo de Priscila y de Aquila. Estos hombres, hermanos, le pusieron en claro, lo llamaron aparte y le complementaron lo que le hacía falta a un gran maestro. Vemos un hermano humilde enseñando a un conocedor, a un hombre elocuente en la palabra. Y es que aquí entra el concepto una vez más, que no hay grande ni hay pequeño. Todos, absolutamente todos, tenemos que estar abiertos, hermanos, al consejo, para que alguien venga, quizás un niño, y nos diga: hermano, usted puede mejorar en este aspecto. Y nosotros tenemos que escuchar. Gloria sea al Señor. Cuarto lugar, el don de la exhortación. En la palabra griega paraklesis.
Paraclesis, que se, hermanos, define como imploración, exhortación, consolación, animar y confortar. Eso es exhortación. No es el mensaje de reprensión que nosotros hemos entendido por exhortación. Algunos dicen exhortación. La palabra no existe. Pero la palabra correcta es exhortación. Y quiere decir, una vez más, la definición: imploración, exhortación, consolación, animar y consolar. Eso es, les exhorto, hermanos, a que sigamos adelante. Les animo a que sigamos adelante. Les motivo a que sigamos adelante. Les suplico a que sigamos adelante en Cristo el Señor. Eso es exhortación, es motivar, es consolar. Hermano, ha tenido una prueba, pero le exhorto a que siga adelante en Cristo el Señor. Es la definición correcta según los escritos sagrados. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 4. Pidiéndonos con muchos ruegos, aquí está la palabra suplicar, que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Una petición de una serie de iglesias que yacían en una región de Macedonia. Hacían la petición con súplica, con ruegos, con muchos ruegos que les concediésemos. Eso es, les exhortaban a que les concedieran participar en un servicio para los santos. Esa es la definición o lo que se usa en el contexto correcto en ese pasaje. Gloria sea al Señor. Hechos capítulo 20, versículo 1 y 2. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después una especie de alboroto donde estuvieron involucrados los discípulos. Cuando pasó este alboroto, Pablo vino y les consoló, les exhortó, les motivó, quizás les felicitó y les motivó que siguieran adelante mientras él continuaba en otro de sus viajes misioneros, pero aquellos quedaban motivados por la palabra del Señor. Es el término correcto que se aplica a la palabra exhortación, que es un don de gracia, un don natural en la iglesia del Señor. Alabado el Cristo de la gloria. Número 5, la contribución a las necesidades de otros. Es el pasaje que dice aquí: el que reparte con liberalidad. Bendito sea el Señor. El don de repartir o de servir a otros, amados hermanos, este es uno de los más importantes. Es un don de gracia, motivado por el Espíritu Santo. Es un don natural que indirectamente está involucrado el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Repartir, pero también los impíos reparten, diríamos nosotros. Pero aquí el contexto está liberalidad. El que reparte con liberalidad. ¿Qué es liberalidad según el concepto bíblico? La palabra liberalidad es la palabra griega haplotes, que quiere decir sinceridad, sin disimulo, sin egoísmo, liberalidad, generosidad, simplicidad y favor. Cuando escuchó bien la definición, hermano, se oye un poco de práctica, pero estamos definiendo la manera, cómo debemos repartir cuando tenemos el don de la gracia de Dios. Debemos repartir con sinceridad,
repartir sin disimulo, sin egoísmo, con generosidad, como haciendo un favor, no para los hombres, sino para Dios. Es la definición y el concepto ahí, cómo debemos hacerlo. El que reparte con liberalidad, sin egoísmo, no por ganancias deshonestas, sino, amados hermanos, como conviene. El tiempo avanzado, hay otros pasajes. Y otro don, hermano, número sexto, el liderazgo, que es la expresión el que preside. El que preside habla de un liderazgo, habla de alguien que encabeza. En los ujieres hay un líder que encabeza el liderazgo, el que preside. En los que hacen limpieza hay alguien encargado. En el que hace los sketches, aquí hay alguien encargado. Ese es el liderazgo, ese es el que preside. En los motoristas hay alguien encargado, el que preside. En la visita de hogares, en el evangelismo, en la dirección de un culto aquí, es el que preside, el encargado. Aplica muchas ramas, gloria a Dios. Número 7, el demostrar misericordia. Este es el último, hermano, no sé. Ya vamos terminando. Gloria al Señor. Estamos examinando los dones de gracia o dones naturales. El que demuestra misericordia. Este es, hermano, se define como la habilidad de acercar el hombro y consolar a aquellos que la mayoría suelen ignorar. Quizás está muy anciano, quizás está enfermo, la mayoría lo ignoran, quizás no nos puede devolver el favor, gloria a Dios, demostrar misericordia, este don, alabado y bendecido el Cristo de la gloria. Mateo capítulo 8, verso 1 en adelante. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Estamos viendo un hombre leproso que suplicaba el favor. La gente por mandato tenía que alejarse, hermanos y hermanos, del pero Dios tuvo misericordia. En ese aspecto se manifiesta lo que es, gloria a Dios, el don de la misericordia, entre muchos ejemplos que podemos ver a la luz de la palabra. Así que, amados hermanos, qué privilegio en esta mañana observar estos dones tan importantes. Quizás por el factor tiempo, ¿verdad?, no profundizamos como debíamos, pero en realidad es tan vital que entendamos. El tema es los dones naturales y de gracia. Llegamos hasta acá. Dios les bendiga a todos.